Hermano, continuamos con este curso donde estamos repitiendo una y otra vez que Cristo viene, que viene pronto y que viene a juzgar a vivos y muertos. Y estamos viendo cómo los últimos tiempos empezaron con la encarnación de Jesús en el vientre de María Santísima y van a terminar con su segunda venida, pero que antes el Señor nos va mostrando señales, nos va dando señales de alerta, de que estemos preparados, que estemos capacitados. Nos va diciendo a nosotros que antes de la segunda venida de Jesús van a haber ciertos instrumentos que Dios va a utilizar para que se vayan realizando ese plan maravilloso de salvación de nuestro Padre, que le va a permitir inclusive al enemigo para que nos vaya purificando, que nos vaya limpiando. Recuerda de que en el Antiguo Testamento Él utilizó a los enemigos del pueblo de Israel para purificar su pueblo, para santificarlo, para que fueran esa niña de sus ojos, así como utilizó al rey de Babilonia allá en el cautiverio de esas tribus del sur y a los asirios con el cautiverio que le dieron a las tribus del norte. Él utilizó a Darío el persa, a Ciro el persa como instrumentos para ir reconstruyendo su pueblo. Él utilizó a los enemigos, Él va a utilizar esos exilios, esas pruebas, esas tribulaciones, para que nosotros vayamos llegando otra vez a ese plan maravilloso de Él, que es vivir en su eterna presencia. Y nos va dando la gracia, nos va dando todas las ayudas sobrenaturales para que nosotros podamos combatir contra el mal. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y ha sido soltado, y entonces va a ir siendo ese instrumento que va a ir haciendo que nuestra iglesia al final de los tiempos se vaya dividiendo, se vaya purificando en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. ¿Te recuerdas que el enemigo al principio a la iglesia la atacó con persecuciones, con el Imperio Romano, con matanzas, con guerras? Pero posteriormente se fue dando cuenta que causando división, que inspirando mentes como las de Sigmund Freud, Kant, con ese marxismo, con Karl Marx, ellos con esta enseñanza que fueron dando en las universidades, en la sociedad, ha ido llevando a que esta sociedad occidental se vaya convirtiendo en una sociedad materialista, una sociedad hedonista, que San Juan nos va a decir en el Apocalipsis que es la gran Babilonia, esa sociedad occidental que antes era cristiana y que está sacando a Dios de las estructuras, sacando a Jesús, sacando a la iglesia, promoviendo leyes, promoviendo cosas que van en contra de la naturaleza, en contra de los planes maravillosos de Dios. Ya San Pablo nos decía a nosotros, como los tesalonicenses contemporáneos, que antes de la venida de Jesús tenía que haber una gran apostasía. Apostasía, hermano, es esa pérdida de la fe, esa pérdida del credo de 2000 años, esa pérdida de esa iglesia tradicional, esa iglesia que ha guardado el depósito de la fe a través de esos 2000 años. Nos va advirtiendo que esa gran apostasía liderada por esos falsos maestros, esos filósofos que cambiaron la forma de pensar de toda esta sociedad. Y no se quedó solo ahí el enemigo, sino que además infiltró nuestra iglesia, sacerdotes que son marxistas, homosexuales, algunos de ellos, y la masonería también se infiltró, y el propósito es quitarle la adoración a Dios, es destruir la iglesia, que es ese instrumento que Dios dejó para que se opusiera a todo ese mal, pero le estorba, y entonces la iglesia es un enemigo. Y al final de los tiempos, con esa iglesia apóstata, ya por falsos profetas, por falsos maestros, que han ido desvirtuando la enseñanza católica, ya no creen en muchos dogmas católicos, ya no creen en el poder de los sacramentos, no creen en el poder de los milagros, no creen más en un Jesús histórico, no piensan que los evangelios fueron inspirados por los apóstoles.
que inspirados por el Espíritu Santo a los apóstoles, y así con muchas enseñanzas van dividiendo nuestra iglesia, y es tiempo, hermano, que los capacitemos, nos preparemos, ingresemos al corazón de María Santísima para que ahí, en su corazón, meditemos en las Escrituras, nos llenemos del Espíritu Santo, para que con señales, milagros y prodigios podamos llevar la evangelización a esta sociedad occidental que está ahí, hermano, separándose de cada día más de Dios, y hay más de 5,000 personas que no conocen todavía este proyecto de salvación. Y recuerda que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, alcancemos el conocimiento de la verdad, que demos a conocer a Jesús con todos estos medios de comunicación ahora, que no se quede nadie sin conocer a Jesús. Y el Padre, en su misericordia, a través de Jesús resucitado, le está diciendo a San Juan para que escriba todo esto y quede ahí en el Apocalipsis capítulo 6. El día de hoy vamos a ver el tercer sello. El tercer sello es el jinete que monta el caballo negro. ¿Te recuerdas que los 4 primeros sellos van a ser 4 instrumentos que van montados en caballos, que su objetivo fundamental va a ser destruir a la iglesia, pero que son instrumentos que Dios va a utilizar para ir purificando a su iglesia? Ese tercer sello, entonces, el primer sello es el anticristo, el segundo sello es un espíritu de discordia que va a ir haciendo que el enemigo vaya exacerbando nuestras pasiones, nuestra concupiscencia, para que hayan odios, rencores, resentimientos, guerras. Y el tercer sello es el jinete que monta un caballo negro, que representa un espíritu de egoísmo, un espíritu de avaricia, que genera el acaparamiento y la concentración de la riqueza y los medios económicos en pocas personas, en desmedro de muchos que quedan librados a su suerte desgraciada y que no pueden tener lo necesario para subsistir. Hermano, la brecha entre los pobres y los ricos, países pobres y ricos, y las personas cada día es más grande. Menos del 1% son los dueños de todo y más del 99% están viviendo ya casi en extrema pobreza. El trigo y la cebada que menciona aquí en este tercer sello representan artículos de primera necesidad para los más pobres, podríamos decir el frijolito, el maíz, que tienen que comprar a precios exorbitantes. Cada día nuestra canasta básica, hermano, va a ir aumentando, los salarios no van proporcionales, hay salarios de hambre, estamos ante una carestía tan grande donde hay desnutrición. Aquí en nuestro país, en Guatemala, se mueren muchos niños por desnutrición. En el corredor seco no les enseñamos ahí a que siembren adecuadamente, así como lo hizo Israel. No nos interesan solamente con campañas políticas, dando algunos víveres, algunas canastas que no van llenando. No les estamos enseñando a pescar a nuestra gente. Mientras que los artículos de lujo como el aceite y el vino, que podrían representar las joyas, los carros, las diversiones, están al alcance de los más ricos y de los más poderosos. Un denario en ese tiempo era el salario mínimo diario que recibía una persona, y esos precios iban a subir, en lo que iba gritando ese jinete. Y de esta manera entonces el hambre y la falta de alimento pasarán a ser causas de mortalidad tan grande en la humanidad, alimentadas por un espíritu de egoísmo, de los pocos que tienen y no comparten, y también, como lo anterior, se verán elevados a su máximo nivel en los tiempos que van a preceder a la segunda venida de Jesús. Todo esto ya existe, ya ha existido, especialmente en países latinoamericanos, países africanos, pero cada día, hermano, tú vas a ir viendo que esto va a ir aumentando en la medida en que nos vayamos acabando también todos los recursos naturales, y el egoísmo cada día vaya aumentando. Un mundo sin fe, un mundo sin caridad. Imagina ese mundo, hermano. Y hoy Jesús, a través de su iglesia, a través de San Juan en el Apocalipsis, nos está informando que tenemos que santificarnos, que tenemos que purificarnos. Nos está diciendo que Él viene a juzgar, viene a vivos y muertos, pero que antes va a ir liberando esos instrumentos, inclusive el mal, la carestía, el odio, el rencor, el resentimiento, la discordia, esta avaricia, este egoísmo, va a ir exacerbando nuestras pasiones. El enemigo nos va a ir tentando
y va a ir dividiendo cada día más a la iglesia, dividiendo a la sociedad. Hermano, estamos llegando al final de la historia, la salvación, momento de ingresar al corazón inmaculado de María y limpiarnos con la sangre de Jesús.